Bienvenidos al lado de la fogata. El Panóptico de Lima. Este lugar fue la primera cárcel de Lima en lo que en su momento se consideró las afueras de la ciudad. Hoy en día, para que tengan una idea de la ubicación exacta, la penitenciaría estaría ubicada en lo que hoy conocemos como el Hotel Sheraton y el Centro Cívico en el centro de Lima. Esta es una referencia para las personas que se encuentran, viven o en algún momento estuvieron en el Perú, en la capital, en Lima. Ahora viene una pregunta bastante válida. ¿Qué es un panóptico? Era una cárcel con una torre central. Desde el centro donde estaba la torre se podía observar a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales y además de esto les permitía verlos sin que ellos pudieran saber si los estaban mirando o no. Etimológicamente hablando, pan significa todo y óptico es visión. A eso hace referencia a la construcción de la cárcel. La penitenciaría en Lima fue construida en el año de 1856 y hasta 1860 que duró la construcción, por disposición del segundo gobierno del presidente Ramón Castillo, muy recordado en el Perú por ser el que, entre comillas, abolió la esclavitud, y fue terminado recién e inaugurado en el año de 1862. Bien, ¿cuáles eran las reglas internas con las que vivían los reos dentro de esta? Era muy fácil. Obligatorio levantarse a las 5:45 de la mañana en verano y 6 de la mañana en invierno. Antes de salir a la formación, debían asearse y limpiarse sus celdas, o sea que todo tiene que estar limpio. Según el reglamento de 1863, una vez a la semana se podían lavar los pies y cada 15 días tenían que bañarse. Después de las 6:30, iban a una especie de escuela y una hora después asistían a los talleres. En esos talleres se hacían labores de carpintería, alfabrería, todas las cosas que él de alguna u otra forma les genera algún tipo de ingreso o trabajo para cuando pudieran salir de la cárcel. A las 10:30 se servía el almuerzo. Luego tenían media hora para reposar antes de volver a los talleres hasta las 4:30, que tocaba la segunda comida del día. Otra media hora de reposo y a las 5:30 se estaban de vuelta a las celdas. Ahí se quedaban hasta el día siguiente. Algunos se quedaban dormidos temprano y otros conversaban toda la noche con otros internos. Una peculiaridad fue que no hubo servicio eléctrico hasta el año de 1905, en el que recién se colocó iluminación para que los internos tengan algún tipo de actividad nocturna como la lectura. Los domingos estaban reservados para la expiación de sus culpas, es decir, tenían que ir a misa, que la contaban dentro de la misma cárcel, desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Algunos presos asistían también a las escuelas dominicales, ya que muchos de ellos, que más adelante vamos a explicar un poco más, eran personas que eran analfabetas. Los presos deberían guardar orden y obediencia, mantenerse ocupados en labores productivas, evitar el ocio. Los reglamentos de la penitenciaría de Lima señalaban premios para los presos con buen comportamiento. Se les daba trabajo más ligero, más horas de descanso, permiso para leer y comprar objetos personales, cultivar flores y plantas, usar tabaco, escribir a sus familiares y recibir visitas. Para los presos que causaban disturbios, se les dieron los siguientes castigos: hacer servicios de limpieza y baja policía. Y sombra, ¿qué es la baja policía? La baja policía consistía en lo que hoy en día se conocería como un serenazgo, así simplemente hacer vigilancia nocturna o de amanecida. También se les quitaba la ración de alimento de 1 a 3 días o de 3 a 8 días o de 8 días a más según la gravedad de la falta. Privación de leer y recibir visitas y aislamiento y el conocido baño de lluvia. Sombra, ¿qué es el baño de lluvia? Este castigo era guardado para aquellos que no hacían caso y a pesar de que ya eran castigados coincidentemente, consistía en coger una gran manguera y mojarlos constantemente con una fuerte presión de agua. Otro castigo que también era usual, pero que tanto el anterior como el que voy a pronunciar ahora, que se llama la barra, dejaron de ser aplicados porque los consideraron tipos de tortura. Bien, ahora, la barra consistía en colgar de piernas al reo y dejarlo así por horas. Posteriormente, en el año de 1874, se construyó la celda de aislamiento, que se dice que estuvo ubicada en un sótano y que tenía paredes de piedra. Este era otro tipo de castigo en el cual se aislaba por varios días, racionando la comida a solamente pan y agua, y
podrían comer un día sí o un día no, además de no contar con una cama y en su lugar solamente con una tarima. Y aquí venimos con algo que es sumamente interesante, es saber cuál era la mayor concentración de población que habitaba o que se encontraban presos en esa época. La mayoría de esa época eran indígenas, pobres, y que ejercían oficios sencillos. No eran viejos, eran jóvenes en su mayoría. En el año de 1903, el 78% de la población tenía entre 20 y 40 años. De estos presos podrían ver que la mayoría de ellos se encontraban cumpliendo cadenas por homicidio. Para que tengamos más o menos una estadística clara, en el año de 1905, de 315 presos, 280 eran asesinos. Esta forma de medir solo fue inicial. Si bien en su momento se explicó que la mayor cantidad de población era indígena, se explicó que era por la gran cantidad de alcohol que bebían, y esto le hacía infringir una gran cantidad de leyes. Esto posteriormente llegó a cambiar porque comenzaron a llegar personajes ilustres dentro del ámbito peruano, entre ellos algunos políticos. Bien, ahora, ¿qué personajes destacables ingresaron a la cárcel? Augusto B. Leguía, quien fuera un expresidente del Perú hasta que el 22 de agosto de 1930 comenzó una revolución que nació en el sur del Perú, en Arequipa para ser más exactos, liderada por el comandante Luis Sánchez Cerro. En la madrugada del 25 se presentó en Palacio un grupo de numerosos militares que exigieron su renuncia y en esa misma madrugada le tocó huir del Perú por el puerto del Callao con destino a Panamá. Para ese momento, ya la población estaba cansada de lo que fue el gobierno de Leguía. Gritaban y celebraban el cambio, y la llegada de Sánchez Cerro como era el origen de esto. Esto mismo hizo que el mismo Sánchez Cerro impidiera que el barco partiera a Panamá e hicieron que un enfermo Leguía tuviera que bajarse teniendo inflamación de próstata, retención de orina y fiebre muy alta. Y tengo que dar un paréntesis para decir que Sánchez Cerro tenía un pensamiento bastante cerrado, revolucionario, pero a la vez muy cerrado. Entonces iba a atacar a cualquier persona o cualquier pensador o cualquier político que no tuviera la misma ideología de él. Entonces, uno fue contra Leguía porque él era lo que él odiaba, representaba todo aquello que él odiaba. En un primer momento se llevó al expresidente a la cárcel en la isla de San Lorenzo, para luego posteriormente ser llevado a la penitenciaría de Lima, donde por orden explícita del presidente Sánchez Cerro, dijo que Leguía no saldría de la cárcel mientras él fuera el presidente. Sobre la celda que ocupó Leguía se tejieron muchas leyendas. Dicen algunos que era sucia, húmeda, pestilente, sin servicios higiénicos y que su única ventana había sido tapiada. Dicen también que el anciano y enfermo Leguía no podía conciliar el sueño por las noches a causa de los gritos e insultos de sus centinelas y que no recibió atención médica a pesar de sus padecimientos, que cuando las tuvo fue ante la presencia de sus carceleros y otras personas dicen que nunca pasó y que no fue así. Los últimos y dramáticos meses de la vida de Leguía son narrados por Basadre de la siguiente manera. El 16 de noviembre de 1931 llegó a ser trasladado a la Clínica Naval de Bellavista para que se le hiciera una operación quirúrgica. El 18 de noviembre, una bomba de dinamita fue arrojada villanamente al interior de este hospital y cayó a pocos metros del cuarto que ocupaba el enfermo. Después de que había sido anunciada su mejoría, murió sin embargo en el Hospital Naval el 6 de febrero del año de 1932 a la edad de 69 años. Literatos importantes también llegaron a estar presos, como Ciro Alegría, novelista peruano que se comprometió tempranamente a la lucha como movimiento de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Su militancia en el APRA le valdría 2 estancias en prisión en el año de 1931 y en el año de 1933, y su posterior exilio a Chile en el año de 1934. Dentro de la cárcel es donde escribió algunas de sus obras, hasta que llegó a ser libre por una amnistía. Y para las pocas personas que siguen este podcast, que todavía somos pocos, compartan muchachos, también tenemos a un ex conocido que estuvo en el Panóptico, que fue Alejandro Villanueva. ¿Recuerdan al monstruo de Armendáriz? Que posteriormente fue fusilado. Él también llegó a ocupar una celda aquí. Y nuestro último personaje conocido a nivel nacional e internacional en este caso también fue Víctor Aya de la Torre.
Una vez que Cerrón asumió el cargo, decidió perseguir a aquellos políticos y pensadores que no estuvieran de acuerdo con su forma de actuar. Esto hizo que irrumpiera en el domicilio de Víctor Ayala Torre el 6 de mayo de 1932 a las 3 de la mañana. Al ser capturado, lo llevaron a la penitenciaría y la celda que le dieron era una sumamente húmeda. La puerta poseía doble reja con doble candado y una puerta de plancha metálica adicional. Las ventanas habían sido tapiadas con ladrillos. Para descansar contaba con un catre sin un colchón y solamente tenía un foco de luz que alumbraba durante el día y durante la noche encima de su cabeza, para que no pudiera conciliar el sueño. Le fue estrictamente prohibida la lectura y le advirtieron que si apagaba la luz para poder dormir, la dejarían en la oscuridad permanentemente. Al enterarse de estas duras condiciones carcelarias, más severas incluso que al peor de los criminales que habitaba ya en esta cárcel, el director del Panóptico, Arturo Valdés Muente, dispuso un trato más humano y ordenó que se le autorice el uso de los servicios higiénicos, pero fue inmediatamente separado del cargo y reemplazado por Pedro Carrasco, con la consigna de matar a pocos al preso odiado por el gobierno. Al ser acusado de una revuelta dentro de la cárcel, decidió entrar en una huelga de hambre. Esto causó que sufriera afección estomacal aguda, molestias en la vista y la dentadura. Permaneció varios meses recluido en cama. Cuando fue conducido a la enfermería, dejaba un rastro de sangre por donde caminaba. La inmovilidad y la humedad habían provocado un proceso varicoso. Como para el gobierno Aya de la Torre le resultaba una persona incómoda, dispusieron a asesinarle fingiendo una reyerta de presos. El encargado de tal evento era un preso con larga data de asesinatos. A los oídos de Aya de la Torre llegaron los rumores de que este reo que iba a matar era una persona muy supersticiosa. Así que se buscó una calavera, no sé cómo la encontró, pero la encontró. La forró sus cuencas con celofán rojo y puso dentro de la calavera del cráneo una vela, la cual, al ser encendida, aparentaba que el cráneo despedía llamaradas por sus órbitas, fuego por los ojos. Efecto que produjo terror en el criminal que al final ya no lo pudo matar, o esa es la leyenda que se cuenta. Posteriormente hubo el rumor de que querían matar a Aya de la Torre a través de envenenamiento, y uno de los reos que se volvió su amigo dentro de la cárcel se llamó Adolfo Reus, quien se encargó de probar todos los alimentos antes de que los pudiera ingerir Aya de la Torre. Posteriormente a esto, se hicieron públicas unas cartas de Aya de la Torre donde exponía muchas de las penurias que pasó en la cárcel. Esto tuvo repercusión en muchos países, y de estos mismos recibieron muchas cartas de distintos pensadores y artistas de la época, entre ellos Albert Einstein, en el cual se dice que le solicitaban al Estado que le dieran una amnistía. El 8 de agosto se sabe que la amnistía propuesta por el nuevo gobierno era inminente. Así, el 9 de agosto, el presidente electo Benavides promulgó una amnistía, el cual le permitió a Aya de la Torre el día 10 de agosto del año de 1933 a la 1 de la mañana salir de la cárcel. Para darle un cierre, el Panóptico empezó a ser demolido el 26 de mayo de 1961. Trabajadores provistos con bombas, palas y picos empezaron por la residencia del director, la parte más alta del muro perimétrico. Las obras no demandaron mucho esfuerzo debido a que la penitenciaría estaba construida a base de adobe y tierra básicamente. Paralelamente, se inició el traslado de los reos. Alrededor de 60 internos fueron trasladados en vehículos a otras cárceles que se encontraban en el Callao. Desde allí fueron embarcados rumbo a la cárcel del Frontón, que en ese momento estaba activa y que se encuentra en una isla. Y bien, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Ya saben, síganme en las redes, hagamos que la pequeña comunidad que están haciendo crezca cada vez más. Y nos vemos hasta que la fogata nos vuelva a juntar.